Momento de establecer este contacto con el señor Francisco Ruiz Díaz, secretario ejecutivo del CENIF, y en este caso vamos a hablar de la inclusión financiera y específicamente de la bancarización, cómo estamos actualmente, y es un tema que sin duda también tenemos que desarrollar por la situación por la que estamos atravesando actualmente y el impacto que tiene esto en nuestra economía y principalmente en la sociedad. Buenos días, señor Francisco. Sí, nuevamente lo saludamos. No sé si usted tiene retorno. Sí, sí, está. Buenos días, Edgar. Un saludo a todos los televidentes y estamos listos para comenzar este análisis. Bien, quisiéramos hablar acerca de la inclusión financiera y principalmente la bancarización, y para que nosotros podamos de cierta forma también interpretar de qué hablamos o de qué estamos hablando cuando hablamos específicamente de la bancarización, la inclusión financiera y de estos datos que son tan importantes también para compartir. Sí, así es, Edgar. Bueno, como todos saben, venimos hablando sobre el tema de inclusión financiera porque se ha convertido en una herramienta de política en todos los países en desarrollo a los efectos de lograr un mejor resultado desde el punto de vista, digamos, de beneficiar a la población vulnerable, incluirlas en el sistema financiero. Y el canal para lograr eso es a través, existen varias metodologías, pero una de las más importantes y justamente donde existe el componente más significativo de inclusión financiera es a través de lo que se llaman los bancos y las instituciones financieras. La posibilidad de poder abrir una cuenta institucional, ya sean en bancos o instituciones financieras, y también incluso poder abrir, digamos, o poder tener aspectos como acceso al crédito, acceso a algún depósito de ahorro y todo ese tipo de cosas es lo que se da como bancarización. Existen también otras entradas al sistema financiero, a la inclusión financiera, como ser la operación a través de medios de pagos electrónicos, utilizando la tecnología, la fintech, por ejemplo, pero el componente más importante se refiere justamente a la apertura o al acceso de productos y servicios financieros a través del modelo tradicional de la banca y las instituciones financieras. Ahora, a partir de esto debemos entender que para lograr la bancarización uno primero tiene que tener la formalización, o al menos tiene que tener los conocimientos básicos para poder de cierta forma hacer un buen uso de las herramientas o de los productos que hoy día ofrecen los bancos y las financieras. Asimismo, la verdad que es un buen punto lo que tocas porque hay dos aspectos importantes en lo que acabas de decir. Y que tiene que ver con el trabajo que venimos impulsando desde el Comité Nacional de Inclusión Financiera. En primer lugar, hablaste sobre tiene que estar en condiciones, o sea, tiene que tener cumplir las formalidades, y eso es uno de los desafíos más grandes que tiene hoy Paraguay, y es una de las cuestiones que digamos, uno de los desafíos que se ha acentuado con este tema de la pandemia. Y en segundo lugar, hablaste sobre las capacidades, ¿verdad? Y eso tiene que ver justamente con la educación financiera, las capacidades en el sentido de, ¿sabe usted cómo abrir una cuenta? ¿Sabe usted cómo operar a través de esa cuenta? ¿Sabe para qué sirve una caja de ahorro? ¿Sabe usted calcular un interés cuando accede a un préstamo? Entonces, esas son las capacidades y es un tema bastante importante porque en la medida que no existan capacidades financieras, hay problemas de salud financieros, o sea, la gente no va a tener el conocimiento suficiente como para hacer una administración inteligente de los recursos que tiene. Ahora, hablamos de un proceso de cambio generacional en nuestro país. ¿Cómo se encara esto en atención a que hablamos de una fuerza laboral importante que necesariamente va a tener que ser inserta en este mundo? Y esto sin duda también implica un compromiso mucho más en poder lograr que esta inclusión sea efectiva de parte de los jóvenes principalmente, y para poder avanzar justamente hacia un sistema que finalmente permita la formalización en prácticamente todos los sectores. Así es, bueno, en este tiempo en donde la tecnología es un auxiliar muy importante de cualquier actividad o cualquier política económica, justamente se vienen desafíos interesantes, ¿verdad?
justamente en otro programa estábamos hablando de que el 97% de las familias tienen algún tipo de celular o smartphone o lo que sea, ¿verdad? Y esto obviamente reconfigura todo el panorama, vamos a decir. Y los jóvenes, digamos que están en ese proceso de cambio desde dos puntos de vista. En primer lugar, tienen habilidades y conocimientos para operar estas nuevas tecnologías, y en segundo lugar, hoy se ha visto un dinamismo, o por lo menos la generación actual lleva adelante un dinamismo, digamos, bastante interesante en el sentido de lo que se llama emprendedurismo, ¿verdad? O sea, la gente hoy tiene aparentemente una mayor tendencia y un mayor conocimiento, mayores habilidades en materia de autogestión, tienen buenas ideas, y por lo tanto, digamos, la política de inclusión financiera lo que tiene que ver es cómo estas personas con buenas ideas, principalmente los jóvenes que son dinámicos, que tienen emprendimientos, que desean llevar adelante este tipo de cosas, cómo logramos que ellos puedan acceder a líneas de crédito que sean razonables a los efectos de llevar adelante estos emprendimientos. Entonces, como bien decís, el tema de los jóvenes está reconfigurando un poco el mapa, y también están generando nuevos desafíos, ¿verdad? Quizás los jóvenes hoy ya no quieran un trabajo de manera estable, sino quieren básicamente autogestionar sus ingresos. Sin duda, esto nos permite también entender a lo que hoy día se apunta en la atención a lograr justamente esta inclusión y que sea efectiva y que finalmente puedan interpretar a lo que hoy día se da a conocer en materia de conocimiento, de disciplina financiera y en lo que hace también a las herramientas. Tenemos unos datos también para compartir con los televidentes que nos permite también interpretar cómo estamos hoy y a la brecha a la que nos enfrentamos también todos en medio de esta situación bastante compleja en materia económica. Sí, un tema interesante, en estos días acaba de publicarse los resultados de la encuesta permanente de hogares. Un trabajo muy interesante que ha llevado adelante esa institución es realizar algunas preguntas adicionales a las personas atendiendo la situación de la pandemia del COVID-19, y han saltado datos interesantes, por ejemplo, ¿verdad? Son datos que normalmente no hacían en sus encuestas, pero sí consideraron importante incluirlo ahora, ¿verdad? Una de las preguntas que le hicieron es si en los últimos tiempos las personas han experimentado algún tipo de pérdida de ingreso. Y casi el 69%, para ser más específico, el 68.5% manifestó que sí han tenido pérdida de ingreso. Un 41.8% habló de que en los últimos tiempos está enfrentando problemas para cumplir sus compromisos, a pagar su deuda, y un 37.8% mencionó que ha tenido pérdida de empleo. Entonces, la pregunta es cómo esto impacta sobre los desafíos que tiene la política de inclusión financiera. Y en primer lugar, cuando hablamos de pérdida de ingresos, por supuesto, tiene un impacto directo, ¿verdad? Por el hecho de que personas que han perdido el ingreso tarde o temprano también no van a poder cumplir o honrar con sus compromisos, y esto, por supuesto, puede empeorar digamos, sus condiciones de acceso a futuros créditos. También cuando no tienen posibilidad, cuando han perdido el empleo, ¿verdad? Y necesitan entonces llevar adelante algún tipo de emprendimiento, posiblemente no van a encontrar, digamos que la oferta de servicios o de productos financieros que puedan facilitarles algún tipo de autogestión, ¿verdad? Entonces estos datos son muy relevantes y nos dan un panorama de los desafíos que tenemos, que son adicionales por el tema de la aparición de la pandemia, desde el punto de vista de la política de inclusión financiera. Son temas que tenemos que empezar a trabajar y a ponerle un énfasis en base, digamos, a estos indicadores que acaban de ser publicados. Sin dudas, esta situación también nos permite medir cómo estamos en materia también de lo que hoy se espera justamente en lo que hace a la inclusión financiera y principalmente de estos datos que nos permite también apuntar hacia políticas o programas al menos que puedan apuntar o sean orientados directamente hacia estos números bastante interesantes que se van a conocer con
los datos de la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Sí, es así y como siempre solemos resaltar, y es importante eh, mencionar esto en cada programa, Edgar, el desafío más importante que existe a nivel general de las políticas públicas es el tema de la informalidad. La informalidad es una barrera importante que enfrentan las políticas públicas para llegar de una manera efectiva hasta las personas. Y en el tema de inclusión financiera, esto incluso tiene digamos, un mayor impacto por el hecho de que todo el sistema todo lo que se refiere a inclusión financiera se basa digamos, en instituciones que de alguna u otra manera tienen regulaciones por parte de órganos oficiales, ¿verdad? El sistema bancario, el sistema financiero se basa en regulaciones básicamente porque debe proteger los recursos de las personas. Entonces, las instituciones para operar de una manera formal tienen que estar inscritas, tienen que estar regularizadas y al mismo tiempo también estas instituciones privadas a los efectos de cumplir los cometidos de la inclusión financiera deben otorgar créditos a personas cuyos antecedentes sean lo suficientemente conocidos, ¿verdad? Entonces por ahí pasa un desafío importante que incluso con estos datos de estadística, encuesta y censo nos dicen de que en los próximos meses lo que vamos a experimentar seguramente es un aumento de la informalidad, porque estamos hablando de gente que pierde el empleo y la opción que tiene seguramente es, digamos, de manera instantánea abrir algún tipo de negocio y generar algún tipo de sustento propio, pero por supuesto en un contexto de informalidad seguramente en los primeros meses. Entonces, hoy eso es un desafío muy importante que tenemos, ¿verdad? Y se ha reforzado en este contexto y en esta situación y en todos los informes a nivel mundial se habla de un aumento de la informalidad, o sea, son temas que casi ya tienen consenso por parte de todos los organismos que hacen predicciones. Va a haber un aumento en la informalidad, un aumento en el desempleo y también incluso algunos hablan de un aumento en la pobreza, ¿verdad? Sin duda, señor La Francisco, inclusión financiera. muchísimas Sí. gracias por este completo análisis que nos permite a nosotros interpretar también cómo estamos hoy y a lo que se apunta dentro del programa que vienen encarando ya y del trabajo que vienen desarrollando. Muchas gracias por el análisis y por la predisposición de siempre. Gracias, Edgar. Bueno, un saludo a todos.